Ya regresamos de la pausa comercial y seguimos repasando lo mejor del 2015 en Futsal TV. ¿Estás preparado? En marzo regresa la Liga Nacional de Futsal Femenino. El campeonato élite de la modalidad volverá a disputarse en las canchas del país. Organizado por la CONA Futsal, con la cobertura de Futsal TV. Será el semillero de la nueva Vinotinto femenina del fútbol sala. Liga Nacional de Futsal Femenino 2016. Pasión en movimiento. Abril también marcó otro hito histórico. El Bucaramanga de Colombia, dirigido por el joven tachirense Freddy Miguel González y con figuras criollas en rol protagónico, como José Chío Falcón y Roswar Manzanares, ganaban con la divisa colombiana la Copa Libertadores Zona Norte del año 2015. En un plantel con varios rostros conocidos en nuestro país, como Steven Abril, Andrés Sierra, Jesús Gualdrón o Angelot Caro, este triunfo fue la reafirmación internacional de Falcón y Manzanares y la graduación como técnico de Freddy Miguel González. Fue un triunfo de todo el fútbol sala venezolano. El mes de mayo de 2015 quedaba marcado por el relanzamiento de la divisa del Marítimo de Margarita. Luego de una miserable temporada en 2014, la rojiverde insular apostó en grande, con un nuevo escudo y la contratación del estelar Kevin Rengifo, así como de otras figuras, prometiendo un 2015 metido en los papeles. Cumplieron a cabalidad. Sin más preámbulo, entonces, vamos a presentar la nueva imagen de Marítimo, que lo disfruten. En junio, Venezuela conoció a su nuevo campeón de la Liga Nacional, el poderoso Guaraos del Delta, una suerte de Caracas Futsal Club B que conquistó de forma merecida la Copa, venciendo en la final al sorprendente Deportivo Anzoátegui, en lo que significó el primero y hasta ahora único título oficial como DT en el palmarés de Robinson Romero. Primero que todo, ¿verdad? Gracias a la afición de Fútbol Sala, a David Pinto, que estuvo con ellos tres meses batallando en Tucupita, y ese triunfo también es parte de él. Bueno, son cosas que han pasado en semifinales, siempre este equipo, o yo como entrenador siempre he perdido, pero bueno, hay cosas que uno va aprendiendo poco a poco de esas derrotas y bueno, aquí está la muestra de eso. Julio no solo marcó el inicio de otra edición del torneo superior, puesto que la temporada 2015 quedará en la historia del evento como su año de gran relanzamiento. En su tradicional rueda de prensa se informó de la gran novedad. La alianza televisiva Meridiano Teleragua inició las transmisiones en vivo de sus incidencias, prueba inequívoca del crecimiento que ha tenido nuestro futsal en los últimos años. Y bueno, se suman 3 puntos que quedan acá en la capital, importantes. Trujillanos también merece una palabra de reconocimiento porque siempre creyeron, siempre tuvieron fe, lo intentaron, pero bueno, al final vamos a repasar entonces las incidencias. Toro, en el primer tiempo se adelantaba el Caracas. Sí, con el gol allí pues de Gutiérrez.
Agosto quedó marcado por las diferentes incidencias de esta apasionante edición del Superior, que convocó a grandes multitudes a los distintos gimnasios del país. Tecnosports, diseño y asesoría en gimnasios. Tecnosports, especialista en construcciones deportivas. Tecnosports, equipamiento con Precor, la mejor marca del mundo. Tecnosports, tu gimnasio llave en mano. Tecnosports. Vamos a la pausa comercial y al regreso seguimos con mucho más del único programa dedicado al fútbol sala venezolano, Futsal TV.